Amigos de Práctica del Derecho, es un gusto estar el día de hoy eh, haciendo un video del cual va a ser muy importante para la comunidad en general, en virtud de los diferentes comentarios que se han venido realizando frente al cumplimiento o no dentro del contrato de arrendamiento. Es un asunto interesante en virtud del cual, a razón de la pandemia del COVID-19, el arrendador o el arrendatario se siente que no sabe qué hacer frente a su inquilino o frente a su arrendatario para el cumplimiento de estas obligaciones. Cabe resaltar lo siguiente: hay que tener muy en cuenta que la obligación propiamente del arrendador y del arrendatario, el arrendatario por su parte es la de pagar el canon de arrendamiento y el arrendador pues darle ese goce a ese inmueble. En el artículo primero de la Ley 95 de 1980 se estableció algo que se llama la fuerza mayor o caso fortuito. Es un hecho imprevisible e irresistible. El COVID-19 efectivamente plantea una situación en la cual muchos de los arrendatarios van a ver afectados por esta situación. Es un hecho del cual se les sale a ellos de la órbita esa circunstancia. Pero para cada caso en especial es una situación en particular. No podemos hablar en que todas las personas se van a ver afectados por esta situación. Empecemos con los contratos locales comerciales. Es claro que muchos establecimientos de comercio se van a ver afectados y por ese hecho va a haber lugar a que se haga un cierre de su establecimiento de comercio. Hecho este que conlleva a que efectivamente a raíz de ese hecho imprevisible e irresistible se pueda haber impedido del cumplimiento de ese canon de arrendamiento. ¿Por qué? Porque efectivamente ese establecimiento sí cerró sus puertas al público y no ha podido ejercer su actividad comercial para que pueda darle cumplimiento a ese canon de arrendamiento. Recordemos que un establecimiento de comercio se abre con la función de que yo pueda ejercer mi negocio y pueda pagar el canon de arrendamiento. Pero si se fue frustrado frente a una situación, estaremos hablando en principio frente a un caso de fuerza mayor o caso fortuito. ¿Esto qué conlleva? Y más adelante estableceré cuáles son las consecuencias de la fuerza mayor o el caso fortuito en el cumplimiento contractual. Esta situación no solamente se debe en los contratos de arrendamiento, se van a ver en innumerables contratos bilaterales en los cuales las partes se van a ver afectadas por el cumplimiento de sus obligaciones debido a esta situación. Pero pues estamos hablando del contrato de arrendamiento, el cual es un contrato que hoy día en la órbita es uno de los más importantes, como lo he dicho en mis anteriores conferencias, frente a otros contratos. Entonces, si esta situación se llega a presentar, es claro que el establecimiento de comercio no va a poder cumplir esa función, pues porque no ha sido posible el ejercicio de ese establecimiento debido a que a situaciones externas. ¿Esto a qué conlleva? Que efectivamente no le pueda dar un cumplimiento a esas obligaciones que se determinan, y en su caso pues es el pago del canon de arrendamiento. Ahora, frente a las situaciones de vivienda, es claro que no todas las personas pueden cobijarse frente a la situación del COVID-19 para no pagar el canon de arrendamiento. Debe mirarse la parte particular de cada situación. Es distinto cuando mi inquilino, mi arrendatario, es una persona que trabaja con el Estado y actualmente está recibiendo una remuneración mensual de la cual, pese a la fuerza mayor o el caso fortuito que se esté presentando a nivel mundial o en Colombia, esto conlleva a que no pueda plantearse una situación de incumplimiento a razón o manifestando esta situación, pues es una persona que está devengando su salario normalmente, ¿sí? Lo cual no le impide para darle cumplimiento efectivo y real. Contrario sensum es cuando la persona que está como inquilina, ¿sí?, tiene una situación que efectivamente se le sale de las manos, pues es una persona que es un trabajador independiente que debe trabajar del día a día
y con ello recibir una mensualidad para poder pagar el canon de arrendamiento. Esta situación en particular sí afectaría expresamente a esa persona frente a un caso de fuerza mayor o caso fortuito, pues debido a esa pandemia no ha podido salir a trabajar normalmente y a ejercer su actividad que le da el día a día. Razón de ello, los arrendatarios deben observar primero muy bien frente a qué clase de inquilino está arrendado. Si estamos hablando de vivienda, es necesario de que yo haya pedido unos documentos de saber esa persona cuál es la función profesional o laboral que realiza, para de este modo tener una ponderación en cuanto a poderle rebajar el precio o empezar un acto conciliatorio con él para el pago de esta situación, pues él sí se va a ver abocado a una situación de incumplimiento en la cual tendrá una situación de fuerza mayor o caso fortuito que cabe aclarar, la fuerza mayor o caso fortuito no es que la parte obligatoriamente deje de pagar los cánones de arrendamiento. Lo que pasa es que le da una causal, ¿sí?, para que su incumplimiento no conlleve a el exceso de intereses o cláusulas penales, pero posteriormente tendrá que efectivamente pagar el canon de arrendamiento. Entonces, observando unas situaciones de esas, empezamos a revisar ese inquilino hasta qué punto puede o hay que rebajar el valor del canon de arrendamiento, hacer una ponderación, decirle este mes no, pero el otro mes sí. Entonces se entra en una situación de arreglo. Pero si observamos que efectivamente la persona es una persona empleada pública, ¿sí?, que está actualmente vinculado, que tiene un contrato de prestación de servicios con el Estado y que efectivamente recibe sus valores de honorarios o salario mensual, pues óbice de que esa persona, a pesar de ello, no se está viendo a ver afectada por esta situación. Otra situación de la cual pueden ser avantes para el cumplimiento de estas obligaciones es que, pese a que esa persona sea de carácter independiente, el inmueble puede estar con una aseguradora. Entonces, lo más ideal es que convengan entre las dos partes de que efectivamente yo no voy a pagar el canon de arrendamiento por cuanto me estoy viendo afectado porque no está ingresando un dinero mensual para poderle dar el cumplimiento, para que entonces el arrendador proceda a presentar la solicitud ante la aseguradora para que la aseguradora empiece a pagarle a ese arrendador y no se ve afectado. Y ya después el arrendatario, ¿sí?, tendrá que posteriormente, cuando ya pase esta situación de calamidad, empezar a hablar con la aseguradora para que empiece a realizar efectivamente, empiece a conciliar ese pago. Claro está, bajo la figura de la fuerza mayor o caso fortuito que le impedía a él en un momento determinado cumplir con esa obligación, pero que actualmente o posteriormente de estas situaciones entrará de alguna forma a conciliar el pago de esos cánones de arrendamiento que dejó de causar. Y esto conlleva a que por esa situación de la fuerza mayor o caso fortuito le sea imposible a la aseguradora o al demandante, cuando llegue el proceso, excepcionarle de que obligatoriamente tendrá que el demandante exigirle al demandado que pague el canon de arrendamiento y las cláusulas penales la cláusula penal, pues se hizo un incumplimiento. Razón de ello, el demandado tendrá la oportunidad de excepcionar de una fuerza mayor o caso fortuito para que la cláusula penal no se avante, ¿sí?, esas situaciones de intereses, cobro de honorarios, debido a que deberá probar que efectivamente yo no estaba en posibilidad de pago para esa situación. Consejos que puede dar en este momento a todos los que estén viendo este video, tanto para los arrendadores y arrendatarios. Para el arrendador, es claro que el incumplimiento conlleva en este momento a que tendríamos que iniciar una demanda, ¿sí? Razón de ello, por la situación de la Administración de Justicia, la cual se encuentra paralizada totalmente, no vendría al caso decirle no, ejecutemos, demandemos inmediatamente porque va a ser imposible demandar. El arrendador deberá conciliar con su arrendatario, ¿sí?, y ver
las situaciones en particular, muy en claro la situación en particular, porque no todos se ven afectados, que les ponga los motivos por los cuales no puede darle cumplimiento, cuál es su ejercicio profesional, ¿sí? O su ingreso base para pagarlo su canon de arrendamiento, y ahí entrar en gracia y discusión a bajarle el valor del canon de arrendamiento, pactar por partes ese pago, págueme un 50% ahorita y otro 50% en un mes, ¿sí? O después de que cuando ya pase esto, me va a pagar el 50%, ¿sí? Esa es la situación que el arrendador puede realizar. O hablar con su aseguradora, si el inmueble está asegurado, hablar con su aseguradora donde informa que su arrendatario no le va a poder cumplir o no le está cumpliendo, para que inmediatamente la aseguradora empiece a pagarle directamente al arrendador. El arrendatario deberá primero priorizar en sus gastos, revisar si efectivamente este asunto le está conllevando a realizar perjuicios, ¿sí? ¿En qué sentido? En que no esté recibiendo un salario debido a la pandemia, a la fuerza mayor caso fortuito que se está presentando, y entrar a hablar con su arrendador para que éste entre a una etapa de conciliación. La mejor forma que actualmente se deberá establecer es que entre ambas partes se logre un acuerdo conciliatorio frente a esta. No significa, cabe aclarar, que el arrendatario no va a pagar el canon de arrendamiento debido a esta situación de pandemia o bajo una circunstancia de fuerza mayor caso fortuito. Lo que hace esta situación es que le da la posibilidad al arrendatario de que su incumplimiento sea, por así decirlo, saneable, ¿sí? Pero ello no significa que posteriormente no va a tener que pagar el canon de arrendamiento, ¿sí? Esta situación. Y hay que ver la situación en particular, que efectivamente esa persona se está viendo abocada a una situación en la cual no genera un ingreso o no genera una actividad mercantil que le deje ingresar a su patrimonio dinero para que con ello pueda responder a su cumplimiento contractual. La fuerza mayor del caso fructual al momento de ser excepcionado no significa de que no debía pagar el canon de arrendamiento. Lo que pasa es que le da la posibilidad de que ese incumplimiento quede suspendido, supeditado a una situación en particular y no se le lleve al exceso de cobro de cláusula penal, pero aún así es su deber cumplir. Entonces, por esa razón, sopesando a ambos, al arrendador le quedaría muy difícil exigirle hoy día a su inquilino que presente una situación de estas, exigirle obligatoriamente el pago obligatorio de su arrendamiento. ¿Por qué? Porque se va a ver abocado a que de pronto el arrendatario no pueda pagar y quede desprovisto en este momento, pues no va a haber una demanda en forma o una situación, y va a ser una demora como tal iniciar un proceso como estos debido a la situación que estamos pasando. Entonces lo mejor es mejor recibir un poco, algo inicialmente, y no esperar, no recibir nada y pues tenerse que esperar todo una situación que estamos afrontando para que podamos iniciar las acciones legales. De esta forma, quiero dejar claro, amigos de práctica del derecho, de que cada una de las partes tiene sus obligaciones y que estamos frente a una situación, frente a un hecho imprevisible e irresistible. Y en la parte de la irresistibilidad es donde se mira el asunto particular de cada persona para darle cumplimiento o no al contrato. Y no solamente en el contrato de arrendamiento, van a haber sinnúmeros de obligaciones que se van a ver abocadas a esta situación en particular, y ahí es donde podemos entrar en defensa de alguna de las partes a revisar hasta qué punto se estaba en presencia de una fuerza mayor o caso fortuito en el caso del cumplimiento, o al caso de incumplir o llegar a una fecha y no poderle darle cumplimiento a ese contrato si estábamos en presencia de una fuerza mayor o un caso fortuito. Espero para todos los ciudadanos que les sirva en parte esto. Mi consejo: entren, hablen, el arrendador revise a su arrendatario, revise sus antecedentes profesionales, sus antecedentes técnicos, lo que ejerce su actividad comercial para exigirle, y el arrendatario pondere esta situación en particular, y de esta forma lleguen a un acuerdo
entre ambas partes, ¿sí? Claro está que cuando son locales comerciales y están totalmente al cierre, va a ser una situación muy compleja porque es claro que el arrendatario no va a poder sufragar el canon de arrendamiento. Y hay un principio en el derecho que nadie está obligado a lo imposible. Amigos de Práctica del Derecho, un saludo, espero que se sigan suscribiendo a mi canal. Gracias.